Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Empezamos esta bonita tarde con esta frase de Carl Rogers. La verdadera felicidad está en aceptarse uno mismo y entrar en contacto con uno mismo. El tema a tratar es la terapia centrada en el cliente, de Carl Rogers. Las integrantes de este grupo somos Guamán, Kwon, Mitma, Romero y quien les habla. Los puntos a tratar son los siguientes: teoría humanista, Carl Rogers, aportes, influencias, terapia centrada en el cliente y caso. La teoría humanista se centra en aspectos superiores más avanzados y sanos de la experiencia humana y su desarrollo. Entre ellos se encuentran la creatividad y la tolerancia. Para ello, el ser humano se desarrolla por medio de autorrealización, autoaceptación y desarrollo personal. Carl Rogers nació en el año 1902 en Oak Park, Illinois, Estados Unidos, y falleció en el año 1987. Es uno de los principales representantes del humanismo, al igual que Abraham Maslow. Es uno de los autores con mayor influencia dentro de la psicología clínica contemporánea, pues es considerado como el iniciador de la terapia no directiva o también conocida como la terapia centrada en el cliente. En un inicio tuvo como referencias al psicoanálisis, pero con sus investigaciones llegó a la conclusión de que la conducta humana no se podía reducir al esquema freudiano o a conflictos de naturaleza sexual. Aportes de Carl Rogers. Su primer aporte se dio cuando él se encontraba elaborando su tesis doctoral, en la cual desarrolló un instrumento para medir un aspecto subjetivo. Este aspecto significaba la adaptación de la personalidad del niño. La herramienta de su elaboración de Carl Rogers nos ayudaría a identificar cómo era la adaptación que sufrían los niños al conformar su personalidad. El segundo aporte se da ya encontrándose realizando la terapia psicoanalítica en niños. Ahí él pudo adquirir conocimientos para desarrollar su propia forma de terapia. Él lo denominó terapia de la relación. El tercer aporte se da en 1939. Él publica un libro en el cual escribe acerca de la no directividad de su terapia. Allí explica de que su terapia se ve enfocado en la parte emocional del cliente y no en su aspecto intelectual. El cuarto aporte se dio en 1981. Él cambia el nombre de terapia de relación a terapia centrada en el cliente. ¿De qué constaba esta terapia? Consta en que el terapeuta busca potencializar la capacidad humana, además de destacar su potencialidad de crecimiento. Teoría humanista de la personalidad. Según Morris y Maisto, la teoría de Rogers se centró en que las personas están al servicio de mentes positivas. Ello quiere decir que los seres humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles elevados de funcionamiento. Tendencia biológica a la realización. Se refiere a que todo hombre nace con predisposiciones genéticas para lograr ser mejor de lo que podría llegar a ser. Este impulso biológico ayudará a la persona formando su autoconcepto, simbolizando quiénes somos y qué buscamos. Como ven, en ello entra a tallar diferentes aspectos, donde el ser humano se propone metas de qué quiere ser más adelante, qué quiere lograr. Constantemente va exigiéndose para hacer un impulso hacia sí mismo de autorrealización, de querer tener muchos más logros. Tendencia a la autorrealización, proceso por el cual está la lucha de la realización del autoconcepto, donde una vez que la persona alcanza estas dos tendencias se denomina persona con funcionamiento óptimo, la cual presenta características de autodirigirse y no dirigir sus acciones por influencias de terceros. Ello hará que el ser humano se encuentre en constante cambio y que se deba adaptar a las circunstancias en las que vive. Esta adaptación depende de la capacidad que va a tener la persona para aprender de las propias experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. Estilos de crianza. Consideración positiva incondicional.
siendo éste respetado y amado, ya que por medio de una forma incondicional y cercana, el resultado de esta crianza va a ser de personas óptimas. La actitud del terapeuta va a ser con total respeto y aceptación a las vivencias y sentimientos del cliente, para entender aquello que transmite el paciente a forma de experiencia. Consideración positiva condicional, siendo aceptados solo ciertas acciones que le agraden a los padres o familiares. Ello quiere decir que un niño solo será aceptado por su padre mientras haga lo que ellos quieren que piense, sientan y actúen como sus padres lo desean. Así ellos serán percibidos de forma aceptada. De lo contrario, no les harán caso y será desfavorable para los niños. Aprendizaje experiencial. Rogers consideraba inútil el aprendizaje cognitivo, por ende se enfoca más en el aspecto intelectual, en el cual considera que las emociones tienen un rol fundamental para el aprendizaje a lo largo del tiempo. En este aprendizaje contribuye la autoevaluación y se da por iniciativa propia, desencadenando un aprendizaje significativo para la persona. Mediante ello podemos mencionar cómo aprendimos a montar bicicleta, y es que en nuestra memoria quedaba el caernos y volver a levantarnos. Ello forma parte del aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial nos va a brindar diferentes oportunidades, nos va a ayudar a profundizar más en cuanto a qué problemas o qué situaciones aún no sabemos realizar bien, nos ayudará en nuestras habilidades, conceptos, principios y a comprender cómo hemos adquirido este aprendizaje y cómo podemos seguir adquiriendo nuevos aprendizajes. Las influencias que tuvo Carl Rogers. En primer lugar se encuentra el naturalismo. En Rogers, este movimiento tuvo una gran influencia, sobre todo por parte de Rousseau. Algo que destaca mucho en la teoría de Rogers es la idea de la bondad del ser humano como algo natural e innato. En segundo lugar se encuentra el psicoanálisis. Rogers recibió influencia por parte de Otto Rank y Jesse Taft. Rank desarrollaba sus técnicas psicoterapéuticas que iban dirigidos a ayudar a ganar independencia a sus pacientes. Y en el caso de Jessie Taft, ella aplicó una terapia de relajación que mantenía libre de control a las conductas del paciente. Estas dos técnicas fueron la base para la formación de la terapia centrada en el cliente. En tercer lugar tenemos a la fenomenología, Gestalt y teoría del campo. Para Rogers, la realidad es la percepción que cada individuo tiene de ella. Es así que el terapeuta que pretenda entender al paciente y o cliente, aparte de tener en cuenta lo que realiza objetivamente, tiene que percatarse también de la percepción subjetiva que éste tenga del mundo. Al trabajar estos dos elementos, habrá una mejor vinculación entre el paciente y psicoterapeuta. En cuarto lugar tenemos el existencialismo. Este pone énfasis en la existencia, en la manera en que los seres humanos viven sus vidas, la libertad que les pertenece para realizar cualquier actividad. Una de las teorías que más impactó a Rogers fue el yo-tú de las relaciones interpersonales de Martin Buber. Y con respecto a Kierkegaard, Rogers admira la concepción que tiene del hombre como ser independiente e individual. En quinto lugar tenemos al pragmatismo. Aquí Rogers enfatiza la verdad como conocimiento que no es interno o externo al organismo, sino como parte de la interacción con el medio ambiente, es decir, es validada por la experiencia, permitiendo así la construcción reflexiva más allá del usual. En sexto lugar tenemos el empirismo y el experimentalismo. Para Rogers, el individuo, al momento de interrelacionarse con su medio ambiente, va a comenzar a experimentar subjetivamente diversas vivencias que se van a relacionar con su medio y también con las personas que lo rodean. Aquí se van a resaltar conceptos como el vivir, el aquí y el ahora. Y en último lugar tenemos a las influencias orientales. Aquí Rogers descubrió que muchas fuentes orientales tenían cierto parecido con su obra.
especialmente con el budismo Zen y las obras de Lao Tse. La terapia centrada en el cliente es un enfoque humanista que se encarga de las formas en que las personas se perciben a sí mismas y al mismo tiempo al medio en que las rodea. Estas maneras pueden ser más exactas de acuerdo a cómo el cliente va a expresarlas, y ello va a ser reconocido por los terapeutas como pensamientos, ideas inconscientes que se puedan interpretar. Rogers plantea 3 principios básicos de la naturaleza del ser humano. En primer lugar, el principio de la actualización del organismo. Este se refiere a que el ser humano tiene la tendencia a desarrollar sus potencialidades con el fin de lograr su crecimiento. Ello en medida que tenga la capacidad de aceptarse a sí mismo. En segundo lugar, el principio de la congruencia entre el yo real y el yo ideal. Las personas que tienen mayor tendencia a acercarse a la autorrealización son aquellas que logran tener un nivel de ajuste mayor, es decir, un equilibrio entre su propia realidad y la visión ideal de aquello que se obligan a hacer de sí mismos. Aceptar la propia verdad de cada uno permite el avance a la consecución de aquello que se quiere lograr. Contribuye al logro de la estabilidad. En caso contrario, se estaría forzando a hacer una imagen idealizada. Sería un impedimento para la observación de la propia realidad y un impedimento para el avance. Nos estaríamos encaminando a algo que no somos. Y finalmente, el tercer principio de la libertad plantea que el individuo es capaz de escucharse a sí mismo, es decir, a su subjetividad. Tiene la capacidad de elegir hacia dónde quiere proyectar su vida. Asimismo, Rogers considera que las personas somos más que la suma de condicionamientos o prisioneros de la ocurrencia del inconsciente, como lo planteaban el conductismo y el psicoanálisis. En la terapia centrada en el cliente, hay ciertos aspectos que el terapeuta no debe realizar, como por ejemplo, persuadir al cliente para que éste manifieste lo que él quisiera escuchar, interpretar o dar consejos, mucho menos elogiar o criticar, o dejarse llevar por los sesgos, porque ello afectaría en la relación que se está entablando entre terapeuta y cliente. Entonces, ¿qué se requiere del terapeuta? Pues que desarrolle 2 aspectos importantes para que el cliente pueda encontrar las respuestas a aquello que necesita para su progreso, como por ejemplo el conocimiento y el esclarecimiento de los sentimientos, a través de la escucha activa, la atención, el acompañamiento y la tranquilidad. Rogers plantea 3 condiciones para que se establezca una relación adecuada durante la terapia. En primer lugar, la autenticidad. El terapeuta comunica los sentimientos que está experimentando en ese momento, es decir, se muestra abiertamente y sin máscaras, manifiesta algunos aspectos de su vida. El ser auténtico involucra la voluntad de vivir de forma existencial. Ello le permite que fluyan sus emociones durante la interacción. La toma de conciencia de esta secuencia de emociones hace que las manifieste de una forma verbal y no verbal, habiendo una coherencia, la cual facilita que el cliente se sienta en confianza, ya que considera que el terapeuta se está mostrando de una forma sincera. En segundo lugar, se encuentra la aceptación positiva incondicional. La aceptación positiva incondicional tiene la intencionalidad de dar valor a la experiencia de la otra persona. Implica que el terapeuta valide al cliente sin juzgarlo, mostrando interés y respeto por lo que está experimentando. Tiene una mirada de aprecio al otro. ¿Y cómo? Pues con una consideración positiva. Es decir, muestra una postura de confianza con respecto a las capacidades de desarrollo, de crecimiento, de la libertad de decidir y hacerse responsable de las consecuencias de sus decisiones. Cuando el terapeuta mantiene esta actitud, muestra aprecio por el cliente, teniendo en cuenta esas capacidades para regir su propio desarrollo. Esta aceptación es una muestra de altruismo,
porque no condiciona al cliente a mostrarse con una apariencia de sí, o como un ser incapaz de encontrar soluciones a sus cuestionamientos. En tercer lugar, la empatía. Implica que el terapeuta puede involucrarse en el mundo interno del cliente, es decir, tener la capacidad de percibir lo que le sucede a través de lo que expresa, mostrando una actitud de escucha activa, a profundidad, interpretando asertivamente las emociones que está manifestando. A partir de esta comprensión de emociones, el terapeuta valida lo que está experimentando el cliente. De esta forma, al percibir la identificación, el cliente se muestra con más apertura para manifestar aquello que lo aqueja, porque ve a su facilitador como un ser humano sensible que lo comprende. A partir de lo mencionado, Rogers describe 7 etapas por las cuales pasa el cliente. En la primera etapa, el cliente muestra poca capacidad o disposición para manifestar o demostrar el self, es decir, el sí mismo. No reconoce sus sentimientos ni lo que necesita cambiar. Incluso puede manifestar excusas del por qué se encuentra ahí o decir que lo obligaron. En la segunda etapa, el cliente puede describir sus sentimientos en algunas ocasiones, pero no es lo esperado. Sin embargo, muestra indicios de reconocimiento de que está pasando problemas y conflictos. En la tercera etapa, hay una descripción de sentimientos vividos, pero que son inadmisibles. Sus expresiones se tornan más libres, incluso cuestiona la manera en que ha percibido las situaciones, o su manera de pensar dándose cuenta de que esos problemas no ocurren fuera de él, sino dentro. En la cuarta etapa, hay un reconocimiento vago de que los sentimientos que han sido evitados por un tiempo prolongado pueden afectar el presente. Comienza a hablar de sus incomodidades, de los problemas que están interfiriendo en su vida. Se evidencia una pequeña expresión de responsabilidad por sí mismo. En la quinta etapa, los sentimientos se expresan de una manera más libre. Hay una conciencia de los sentimientos antes evitados. Hay más responsabilidad para consigo mismo. Incluso hay un deseo por ser uno mismo. Ya en la sexta etapa, hay una aceptación de los sentimientos sin necesidad de negarlos. El cliente puede asumir con mayor seguridad el riesgo de ser él mismo en su interacción con los demás. Ya en la séptima y última etapa, el individuo ya no se victimiza, puede resolver sus problemas y conflictos, experimenta sentimientos y sensaciones nuevas. El proceso de convertirse en persona. El proceso de convertirse en persona se divide en 3 partes. En primer lugar, detrás de la máscara, que es cuando la persona comienza a dejar atrás las máscaras con las cuales venía enfrentando la vida hasta ese momento. El cliente examina la máscara y se da cuenta de la insatisfacción que ésta le ocasiona. Se cuestiona cómo podría llegar a su verdadero sí mismo. Además, descubre que gran parte de su vida estaba orientada a lo que él cree que debería ser y no por lo que es en realidad. La exploración que va realizando el cliente se va tornando un poco angustiante cuando tiene que dejar aquellas actitudes falsas que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora es consciente de ello. Sin embargo, la persona avanza hacia su objetivo final, teniendo la libertad de pensar, sentir y sobre todo ser. En segundo lugar, se encuentra la vivencia del sentimiento. Esta consiste en descubrir aquellos elementos que eran totalmente desconocidos para sí mismo. Según manifiesta Rogers, en nuestra vida cotidiana existen 1001 razones que nos impiden experimentar plenamente nuestras actitudes. Razones las cuales pueden estar originadas por nuestro pasado y también por nuestro presente, y otras que son surgidas por ciertas situaciones sociales. Es decir, la persona se siente aprisionada y con un conflicto interno por no poder expresar sus emociones libremente. Sin embargo, gracias a la seguridad y libertad que ofrece la relación con el terapeuta, estas pueden ser experimentadas con plenitud. Y en último lugar, el descubrimiento de sí mismo en la experiencia.
Para que la persona llegue a ser ella misma, Rogers nos manifiesta que implica descubrir la unidad y armonía existentes en sus verdaderos sentimientos y reacciones, y no tratar de imponer una máscara a su experiencia o imprimirle una forma o estructura que distorsione su verdadero significado. Es decir, el original sí mismo se descubrirá de forma natural en las experiencias individuales. Todo esto sucederá con la ayuda de una buena relación con el terapeuta, donde exista un clima cálido y de comprensión. La persona funcional al completo. La persona funcional al completo debe tener estas 5 características: apertura a la experiencia, vivencia existencial, confianza organísmica, libertad experiencial y creatividad. Con respecto a la apertura a la experiencia, comprende la capacidad de aceptar la realidad, incluyendo los propios sentimientos. Estos sentimientos son parte importante de la apertura, puesto que conllevan a la valoración organísmica. Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. Luego contamos con la vivencia existencial. Esto corresponde al vivir en el aquí y ahora. Rogers insiste en que no vivimos en el pasado ni en el futuro. El primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Pero esto no significa que no debemos aprender de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos con el futuro. Luego tenemos a la confianza organísmica. Esta nos quiere decir que debemos confiar en nosotros mismos, hacer aquello que creemos que está bien, aquello que surge de forma natural. Rogers se refiere a que es la confianza en el propio yo, en el sí mismo real. En otras palabras, la confianza organísmica asume que está en contacto con la tendencia actualizante. Luego, en cuarto lugar, tenemos a la libertad experiencial. Rogers pensaba que era irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío, porque nos comportamos como si lo tuviéramos. Pero esto no quiere decir que somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Estamos rodeados de un universo determinista. Realmente lo que significa es que nos sentimos libres cuando se nos brindan las oportunidades. Rogers menciona que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades. Y como última característica tenemos a la creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás acorde con esto y participarás en el mundo. Una persona que está completamente funcional, en contacto con la actualización, se sentirá obligada a contribuir a la actualización de otras personas. Esto se puede hacer a través de la creatividad en las artes o en las ciencias, a través de la preocupación social o el amor paternal, o simplemente haciendo lo mejor posible el trabajo. I know it isn't permanent, but I can't believe she could understand me if I said something like that. Well, she'd understand me, but I'm afraid she'll think I always feel that way to her, and I don't want her to think that I hate her. I mean, even if sometimes I do, I don't feel as if I can say it. I feel as if I can't say it, because I don't want her to feel that I do, and I feel as if... And this is a feeling I just cannot bring out to her because it might hurt her. I just can't. I guess it would frighten me to say it to her, too. It would really scare you to pieces to really voice some angry or hateful feelings to her. I guess I'm scared that if I said to her,
I hate you right now. I hate what you're doing. I hate how you make me feel, and I hate you, and I don't want you right here, right now, or something like I really feel sometimes. I feel as if I say that, I mean, she could never like me again, or something like that. I mean, I feel as if, yeah. That would be the end. She couldn't ever love me again if I said something like that. And if she didn't, who would? So that really it would be risking that such a priceless thing. If she didn't love you, who would? It just seems as though that's too much of a risk. I hope that gives you a little bit of feeling of what psychotherapy is like. I'd just like to make one explanatory comment on what you've just seen. In a non-judging, freeing, understanding kind of relationship, a person finds that he can express feelings in himself which he's always felt he cannot express. Feelings that are too bad or too foolish or too shameful to communicate. I think you've seen something of that sort happen here. And you may wonder, what good does this do? I think in the first place it tends to have a releasing effect. The person doesn't have to guard against himself so much and finds himself more acceptable. But another important consequence is that it frees the person to be more expressive of these feelings in the real relationship in which they arose. So that I would make the prediction, and here I'm putting my neck out, that this interview would make it easier and more natural for this mother to express negative feelings to her child when she feels them, and in a way that won't do any damage to the child. And this in turn, I think, might free her to be more loving and affectionate when she's feeling loving and affectionate. But I don't want to just talk about the interview. I want to show you some more of it. You remember she has just said something of the sort, if she didn't love me, then who would? And then she goes on to express some feelings which many parents have felt. Sometimes I feel pretty much alone and as if I have to take care of her and I have to love her and all that but I really want her to love me too. I want her to love me. Sounds as though sometimes you feel somewhat burdened by all the love you have to give her, and you want some in return too. And it feels sometimes as if when I really need it the most, when I'm feeling most all the weight on my shoulders of bringing her up and wanting to do the right thing and how am I going to manage everything and take care of everything and being preoccupied and stuff like this, and it's kind of these times when I feel as if she says she hates me and she doesn't love me. This seems to you as though somehow it's when you most need her love that's when she slaps you down. And then I really feel all alone. Then you feel very much alone.
And I really do love her. It's a crazy sort of thing, but I really do. And I sort of want her to know that. This is something very real and deep in you, that you do love her. And you'd like her to really appreciate that. And I sometimes feel as if she doesn't appreciate that, and she doesn't appreciate me, and and then I think, oh, why do I even want that, or why do I expect that? I have no right to expect her appreciation or something like that. Why should she? I'm supposed to be doing these things for her, and I'm supposed to be feeling these ways toward her, and I have no right to expect her to appreciate me for things that I have to give her or something like that. There's so many things that you're supposed to feel, and you feel you just have no right to feel some of the things you do feel, like wanting her to appreciate you. I guess it's asking too much of a child to appreciate somebody. I guess I feel like that's just for adults to understand or something, and I shouldn't really expect that of her, and I have no right to expect her to appreciate me, and yet I really do want her to. Conclusiones. Rogers dedicó su vida en investigar el aspecto emocional y su influencia en las personas, buscando en ocasiones herramientas psicométricas para medir los aspectos subjetivos de los niños. Otro aspecto fundamental de su estudio fue el desarrollo de sus teorías de la personalidad y del aprendizaje, enfatizando en el aspecto experiencial de los sujetos y que tanto su comportamiento como la forma de adquirir nuevos conocimientos son el resultado de la interacción social. Por ello, al elaborar la terapia centrada en el cliente, Rogers destacó lo importante de la actitud que muestra el terapeuta durante las sesiones de terapia, ya que de ello depende la confianza que tenga el cliente para poder manifestar sus malestares. Asimismo, la importancia de la confianza del terapeuta para con el cliente en su capacidad de superación de sus problemas. Por otro lado, la finalidad del proceso terapéutico es que el cliente pueda conseguir un desarrollo personal. Si bien es cierto, este es un proceso un tanto difícil, ya que el cliente en un inicio no quiere aceptar o reconocer lo que puede sentir. A medida que va pasando por las siguientes etapas, es capaz de reconocer sus sentimientos y trabajar en ellos, por los que se expresa y libera. Finalmente, como grupo, consideramos que la terapia centrada en el cliente debería ser considerada como una de las mejores alternativas para poder abordar a un paciente, ya que en ella se establece más una relación humanística, a diferencia de otras terapias o corrientes, en las que su aplicación no incluye un trato que tenga por medio el rapport y empatía. Y sobre todo porque es el cliente quien va avanzando progresivamente en su desarrollo personal. Como futuros psicólogos, nos brinda un gran aprendizaje de cómo se debe establecer un trato adecuado con la persona que solicita la terapia, ya que establece capacidades que debe desarrollar el terapeuta, como son la autenticidad, la congruencia y la empatía. Asimismo, el tratado como cliente en el sentido que éste tiene la libertad de abandonar la sesión en el momento que lo requiera.